El pasaje de hoy es Jeremías 9, versículos 12 al 22. Leamos juntos. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad, y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha: cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Amén. Con el título, Enseñen una canción de lamento, compartiré la palabra. Cuando salimos de viaje, preparamos el equipaje. Cuando alguien hace ese viaje por primera vez, suele empacar muchísimas cosas. No pone simplemente la ropa justa, calculando los días. Muchas veces, añade 1 o 2 mudas más, por si acaso. Y cuando empieza a meter esto y aquello, incluso cosas que quizá no son tan necesarias, el equipaje termina creciendo tanto que casi parece una mudanza. Al preparar el equipaje, hay cosas que necesariamente debemos llevar, y hay cosas que no hace falta llevar. Cuando uno sube una montaña, o camina por una ruta de peregrinación, el equipaje puede convertirse de verdad en una carga. Lo que es necesario, hay que llevarlo, sin falta. Pero si llevamos cosas innecesarias, esas cosas se vuelven una carga problemática y difícil de manejar. El pasaje de hoy, como esa imagen de preparar el equipaje, nos enseña qué debemos llevar en nuestra vida espiritual, y qué no debemos llevar, sino dejar simplemente atrás. Primero, veamos aquello que debemos llevar, es decir, aquello que no debemos abandonar. Es el versículo 13 del pasaje de hoy. Leámoslo juntos. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Amén. ¿Qué hizo el pueblo de Judá con aquello que no debía abandonar, con aquello que debía guardar cuidadosamente? Lo abandonó. ¿Y qué era eso? La ley de Dios, la palabra de Dios. El versículo 13 dice: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. La expresión mi ley contiene el sentido de la palabra de Dios, y al mismo tiempo incluye el sentido de la promesa de Dios, del pacto. Por eso, lo que ellos abandonaron, la ley de Dios, significa que no escucharon la palabra de Dios, y por lo tanto, no obedecieron la voz de Dios. Y como la ley de Dios también está relacionada con el pacto, es decir, con la promesa, esa promesa es la relación con Dios. Así que también podemos decir que ellos abandonaron su relación con Dios, descuidaron su relación con Dios, quebrantaron la promesa, y su relación con Dios quedó rota. El pueblo de Judá trató con ligereza aquello que debía guardar y no debía abandonar. Lo abandonó con mucha facilidad. Por eso Dios consideró esto como pecado, y estaba por castigarlos. En segundo lugar, ellos estaban aferrándose y siguiendo aquello que debían abandonar y no debían seguir. Leamos juntos el versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Amén.
El pueblo de Judá abandonó la ley de Dios y no obedeció la voz de Dios, pero sí hubo algo que siguieron. El versículo 14 dice que se fueron tras la obstinación de su corazón. Y, de manera aún más grave, dice que siguieron a los Baales. Es decir, practicaron la idolatría. Hay cosas que debemos seguir, y hay cosas que no debemos seguir. El pueblo de Judá hizo exactamente lo contrario. Se aferró a lo que debía abandonar, y abandonó aquello a lo que debía aferrarse. Abandonó fácilmente la palabra de Dios, que debía sostener con firmeza, y se aferró a los ídolos que no debía seguir, a esa obstinación que no debía conservar. Esta parte muestra de forma clara cuál era el pecado de Judá. Amados hermanos y hermanas, ¿cómo estamos nosotros? Esta mañana, les pido que se examinen a ustedes mismos. Cuando preparamos equipaje para un viaje, a veces cargamos un montón de cosas inútiles. ¿No será que esa es también nuestra apariencia? Hay cosas que podríamos dejar, cosas que deberíamos sacar, pero que han entrado de manera desordenada en las áreas de mi vida. No estaremos preocupándonos por demasiadas cosas complicadas, desperdiciando tiempo y energía en lo que no es necesario. Y si damos un paso más profundo, hay cosas que deben ser abandonadas, cosas que no deberían estar dentro de mí, cosas que no deberían estar en la vida del pueblo de Dios, pero que no logro soltar ni resolver. Hay cosas enredadas que me sujetan los pies y atan mi corazón. Y al contrario, hay partes que deberían estar llenas, pero están vacías. La palabra de Dios debería entrar, el amor de Dios debería entrar, y esos lugares deberían estar llenos de la gracia de Dios. Pero ¿será que siguen quedando claramente vacíos? Amados hermanos y hermanas, esta mañana quiero compartir con ustedes una verdad espiritual importante acerca de vaciar y llenar. Nosotros, los cristianos, muchas veces tratamos de vaciar algo, pero no se vacía. Muchas veces tratamos de cortar algo, pero no se corta. Sabemos que debemos vaciarlo, pero no sucede fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos vaciar aquello que debe ser vaciado? ¿Cómo podemos ordenar aquello que debe ser ordenado? ¿Cómo podemos sacar de nosotros y de nuestra vida aquello que no debería estar allí, pero está ocupando un lugar como si le perteneciera? Si solo intentamos vaciarlo, insistiendo una y otra vez en vaciarlo, normalmente no se vacía bien. ¿Cómo se vacía entonces? Se vacía cuando llenamos la vida con lo bueno. Con frecuencia queremos vaciar primero y luego llenar. Normalmente, cuando nos mudamos o preparamos una maleta, ese orden es correcto. Vaciamos, hacemos espacio, y luego podemos llenar ese lugar con otra cosa. Pero en lo espiritual no es así. Si decimos, voy a vaciarlo todo completamente, y después me llenaré de algo nuevo, suena fácil, pero no ocurre fácilmente. Vaciar es más difícil de lo que pensamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente debemos ir llenándonos con buenas obras y con cosas santas. Llenémonos de la palabra de Dios. Llenemos nuestro tiempo con oración. Llenemos nuestro corazón y nuestros labios con alabanza y gratitud hacia Dios, hasta que rebosen. Entonces, en algún momento, experimentaremos que aquello que debía ser vaciado, aquello que debía ser quitado, desaparece naturalmente de nuestra vida. Ustedes tienen muchas preocupaciones y ansiedades, ¿verdad? Si llueve, nos preocupamos porque llueve. Si no llueve, nos preocupamos porque no llueve. Parece que así es nuestra vida. Pero la manera de quitar la preocupación no es decir, no debo preocuparme, no debo preocuparme, no debo preocuparme. Mientras decimos eso, seguimos preocupados. Esa es nuestra vida. De esa manera no podemos sacudirnos la preocupación. ¿Cómo podemos sacudirnos la ansiedad y la preocupación? Simplemente, llenémonos de la palabra de Dios. Llenemos con oración el tiempo en que estaríamos preocupados. Cuando la preocupación quiera venir, recitemos aunque sea una frase de alabanza. Y llenemos nuestros labios con muchos motivos de gratitud, diciendo, gracias por esto, gracias por aquello. Entonces, en algún momento, veremos desaparecer la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Este es un principio espiritual. No se trata solo de esforzarse por no hacer el mal. Cuando buscamos hacer el bien,
Las cosas malas de nuestra vida comienzan a desaparecer naturalmente. Amados hermanos y hermanas, deseo que este sea un día en el que, como quien prepara su equipaje, pensemos profundamente en lo que debe ser vaciado y en lo que debe ser llenado dentro de nosotros. ¿Hay algo que no debería estar ahí, pero permanece porque no hemos podido soltarlo? ¿Hay algo que claramente debería estar ahí, pero lo hemos abandonado con facilidad? Que este sea un día para mirar y examinar estas cosas delante de Dios. Los bendigo en el nombre del Señor. Y abandonen por completo aquello que debe ser abandonado. Para abandonarlo bien, si solo nos esforzamos por abandonarlo, será difícil. La manera de abandonar bien es llenar la vida con cosas buenas y santas. Es llenar hasta que aquello sea empujado hacia afuera. Cuando llenamos bien lo que debe ser llenado, lo que debe ser abandonado, termina siendo abandonado naturalmente. Recuerden bien esto, que la palabra de Dios rebose dentro de nosotros, y que hoy vivamos una vida de vaciamiento y llenura, obedeciendo la palabra de Dios. Los bendigo en el nombre del Señor.